Vamos que venimos, vamos que venimos, vamos que venimos. Un popurrí de cosas incongruentes. Vamos que venimos. Bien, bien, bien. Ay, qué Estamos silencio. Tremendo. Estamos en el Buscando aire. la información, rápidamente nos metemos de lleno. Manuela Rodríguez, Janina Menelli y Julia Broguet. ¿Lo decimos bien? Sí. Bienvenidas al espacio de la antropofonía. Hoy nos ocupa cuerpo y corporalidades en las culturas, una mirada antropológica. Bueno, ¿Qué tal? Muchísimas Muchas gracias por la gracias. invitación. Buenos días. Bueno, vamos a empezar a contar un poquito de qué se trata esto de la antropología del cuerpo. Es un área que se podría encuadrar dentro de la antropología cultural o la antropología social, que de alguna manera lo que hace es preguntarse un poco por cómo la cultura está encarnada. De alguna manera es una pregunta que también viene a desnaturalizar lo que uno puede considerar el cuerpo como algo solamente en el ámbito de la biología. Ajá. O de la naturaleza, ¿no? También es una crítica a esta diferencia entre naturaleza y cultura, ¿no? Sí, en ese sentido lo que viene a hacer justamente es algo que la antropología hace casi desde sus inicios, por lo menos cuando empieza a cuestionar algunas cuestiones, que es correr la mirada eurocéntrica respecto de las culturas, y en este caso avanza un poco más hacia algo que parecía tan natural y tan incuestionable como es justamente el cuerpo. Entonces, o las corporalidades o las prácticas corporales. Entonces empieza a poner el ojo en toda esa dimensión que muchas veces la antropología no tenía en cuenta, porque en principio cuando en el análisis de las sociedades lo que se analizaban eran sistemas de parentesco, la cuestión política, los sistemas económicos, y el ámbito más cotidiano, podría decirse, de la construcción de la cultura a nivel más cotidiano no estaba mirado tanto, y entonces el concepto de técnicas corporales es un concepto que acuñamos, un antropólogo francés, sociólogo y antropólogo francés, viene como a poner la mirada en eso, cómo los diferentes hombres de diferentes culturas viven cotidianamente, y entonces cómo caminar está culturalmente condicionado, asignado, prácticas más de tipo sexuales, cómo se come, ¿no? Bueno, todo lo que es la construcción del hábito. Claro. De hecho, él mismo se interroga en ese texto, que es un texto un poco fundante, pero que mucho después va a terminar formalizándose como un campo de estudio, digamos, sobre su propia experiencia corporal. Es interesante porque ya desde ese primer texto la experiencia del propio investigador se pone en juego para poder pensar esas técnicas corporales específicas. Él nadaba y se interroga por las formas en que nadaba y las diferencias, los estilos. Participó de la Primera Guerra Mundial, entonces se interroga también sobre la forma de marchar de los diferentes soldados franceses, de los soldados ingleses, ¿no? Aparece como un registro de su propia experiencia y de la experiencia de otros para poder problematizar esas técnicas corporales. Un poco lo que plantea entonces esta parte de la antropología es, a través de las expresiones de lo no verbal, poder distinguir y también esquematizar o caracterizar diferentes culturas, más allá de lo que uno puede creer comúnmente, que a través de rasgos históricos o de fichas. Recuerdo que hace poco compartimos una experiencia en un pueblo del interior de Santa Fe, en donde a través de excavaciones o información sabían un poco de la historia. Lo que plantea esta parte es a través del movimiento del cuerpo, saber un poco más de cada cultura y cada raza. Sí, y sobre todo la pregunta está en preguntarse cómo la cultura se incorpora, ¿no? De alguna manera, que dice la palabra carne. Incorporar, y tiene que ver es una pregunta por la práctica también, ¿no? Por la razón práctica de esa forma en que los sujetos son sujetos culturales, ¿no? Por eso también acá hay una cuestión que es interesante, que es que no es solamente un objeto de estudio, la mirada no está puesta solo en el cuerpo, sino en la corporalidad como una dimensión sobre todo metodológica, ¿no? De poder abordar las experiencias corporales en su perspectiva perceptiva, sensorial, emotiva, de los otros y también del propio investigador. O sea, hay una puesta en foco en aquella manera en la que los sujetos van incorporando normas, valores, ¿no? De una sociedad en términos fundamentalmente prácticos y después reflexivos. Ahí hay una influencia muy importante de Merleau-Ponty, de la fenomenología,
que es es un momento de la antropología del cuerpo que toma mucho de la fenomenología para justamente pensar en esto, en la manera práctica en la que la cultura se va incorporando en los sujetos, ¿no? Ahí cuerpo deja de ser el objeto, ¿no? Deja de pensarse como un objeto, sino como una encarnación, como una experiencia existencial que es fundamentalmente encarnada. Entonces entra en ese sentido tanto la mirada que uno como antropólogo puede hacer sobre prácticas culturales ajenas, como la propia experiencia de investigar, que también puede tomar como material de trabajo y de investigación la propia experiencia corporal, ¿no? Un poco a trabajar con eso. Sí, y en ese sentido también retomando lo que planteaba Manuela antes respecto del hábito, ¿no? Como que aquello que está, digamos, nos es tan natural porque nos constituye y por lo tanto es como muy difícil de ser reflexionado. Y en ese sentido otro autor que hace un aporte importante, para nosotros significativo al campo de esto que se llama antropología del cuerpo, es Pierre Bourdieu, quien justamente trabaja este concepto de hábitus y en términos para conocerlo y también para ver de qué manera, ¿no? En una perspectiva de transformación eso puede ser transformado. Claro, que era un poco lo que mencionábamos hace un rato, que un poco la preocupación por el cuerpo se inserta en discusiones más amplias de las disciplinas, de las ciencias sociales en general, que tienen que ver con preguntarse por el vínculo entre sujeto-estructura, ¿no? Y las posibilidades tanto de esto de las condiciones en las que se reproducen esas estructuras sociales, pero también las condiciones en las que esas estructuras se transforman, ¿no? Por la actividad del sujeto, por las prácticas, ¿no? Vamos que venimos. Lo que no le hacía falta a la radio.